¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente. Quizás es una charlita de lunes en la tarde, donde, bueno, termino de desarrollar algunas tareas en los domicilios, vengo para el taller, en fin. Quizás tengo que limpiar algunas herramientas, ver en qué estado quedaron las unidades que llevo en la cartuchera. Dado que, bueno, tuve una mañana bastante movilizada en cuanto a trabajo, para un lado, para el otro, con un tema, con otro, bueno, con las herramientas básicas, porque la verdad esperaba que el día se desarrolle de otra forma, pero bueno, vieron cómo es esto. Uno propone y quien mande arriba dispone. Esto es así. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, 09 Michael, Jonathan, Coburza, Zapito, Juanqui, Juanpi, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Eugenio, montón de amigos que están siempre, entre ellos el querido amigo Gastón Montenegro, el querido amigo Adriano, bueno, saludo al amigo Gregorio Casas, saludo al querido Miguel, en fin. Habrán visto que estuve subiendo algunos videos cortitos, como para poner en contexto en este momento. Ayer se comunicó un cliente conmigo que tenía una pérdida de agua, no sabía en dónde. Lo único que notaba es que por debajo del bajo mesada brotaba agua. O sea, se hacía un caminito de agua y no sabía por dónde salía. Bueno, le digo, mañana paso. Dale. Bueno, voy, llevo los elementos básicos porque me dijo que podría ser algo de la pileta. O sea, deduje que podría haber sido el sifón, una bacha doble. Bueno, más o menos conozco. Si bien este cliente no me llama tan seguido, pero la dueña del departamento, que tiene 4 unidades más, me llama para hacer los trabajos necesarios en las otras unidades y sé cómo son los departamentos. Bueno, me dice que nota una pérdida de agua dentro del bajo mesada, qué sé yo. Bueno, llevo lo básico para lo que pensé que tenía que ir a resolver. Cuestión que me encuentro que toda esa agua que él notaba que estaba perdiendo, que estaba dando vueltas dentro del bajo mesada, no era del desagote, no era del desagüe, y se lo hice entender y lo puse en contexto inmediatamente. Le dije, si vos no abrís la grifería de la bacha, no va a haber agua. O sea, esto está perdiendo por otro lado, es un caño de presión o, peor aún, quizás el termotanque. Oh, no, fíjate, bueno. Bueno, estaba engañado él con el tema de la pérdida, dado que el termo estaba arrojando vapor dentro del bajo mesada. Y claro, con el frío que está haciendo, la bacha estaba fría, se condensaba una humedad terrible, sumado a que, bueno, después del vapor quizás estaría alargando un poco de agua propiamente dicha. La cuestión es que tuve que sacar el termo de ahí abajo, para poder para poder llegar a un diagnóstico un poco más exacto. Cualquiera hubiese dicho que el termo estaba pinchado. Es más, tenía olor a pinchado el termo. Pero bueno, lo saqué y decidí hacer un par de pruebas, con presión de aire y demás, y bueno, detergente. Eh, Nada. Logré arribar a la conclusión, si bien era una prueba, pero estuvo acertada, en cambiar la válvula de alivio en este caso. Cambiar la válvula de alivio. Yo ya me había llevado una, pero no para este trabajo. Para otro trabajo que tenía que ir a hacer y la tenía dentro de la cartuchera. A veces parece mentira, pero las cosas se dan así. Eh, Uno ya tiene un ojo clínico en cuanto a determinadas cuestiones y bueno, nada, podría estar en ese repuesto, en esa pieza propiamente dicha del termo. Bueno, cuestión que la válvula existente no presentaba signos de haber estado abierta y demás, entonces llegué a la conclusión de sacar el termo, poder revisar todos los componentes por separado, ya sea el termo, la válvula, los distintos codos, porque está dentro de un bajo mesada.
y no está quedando espacio para nada ahí adentro. O sea, ese mueble está inutilizado, sacando que lo utilizan para poner algunas botellas y demás, bueno, es para el termotanque. Antiguamente había unos calefoncitos, unos calentadores de agua por circulación, en una resistencia, el agua se calentaba por circulación, que estaban de costado y quedaban con los dos flexibles, discretos, y se podía utilizar el mueble. ¿Qué pasa? La presión de agua existente en ese edificio es mucha. Entonces, las calderitas estas que habían comprado no llegaban a satisfacer las expectativas del propietario o de quien alquile. El agua no llegaba a salir caliente. Entonces, a medida que se fueron rompiendo, se fueron reemplazando por termotanques eléctricos, ocupando así todo el bajo mesada. Es extraño verlo colocado ahí dentro, sí, es extraño. Pero bueno, es lo que hay, es como se debe trabajar y resolver. Yo, como dije, saqué el termo, empecé a hacer un par de pruebas, lo desarmé. Me hubiese gustado filmar esas partes, pero no tuve la posibilidad porque tenía el cliente, el inquilino en este caso, bueno, hablándome, preguntándome, comentándome. Es más, no podía estar con el celular, tampoco tenía donde apoyarlo discretamente. Entonces, bueno, no pude filmar algunos pasos que hubiese estado lindo porque es la manera de tratar de localizar una pérdida en una camisa de termo. Pero bueno, llegué a la conclusión que no estaba pinchado el termo. Lo volví a armar, lo volví a ensamblar, lo volví a armar y lo volví a colocar. Lo único que hice fue reemplazarle la válvula de alivio, que si bien no presentaba signos de haber estado abierta, bueno, el vapor tiene que haber salido inexorablemente por algún lado y seguramente fue por la válvula. La debe haber empujado en forma muy prolija, liberó todo lo que es el vapor. También puede que haya sido abierta por sobrepresión de agua. Hay unas bombas muy grandes en ese edificio y a veces las válvulas vuelan. Pero bueno, quedó pendiente el ver que durante mi tiempo en el domicilio funcionó todo perfecto, pero queda pendiente ver si el termostato está haciendo los cortes como corresponde, pues si se pasa de temperatura, la válvula se va a ver en la obligación de abrir nuevamente. Pero bueno, quedó armado como corresponde, sin pérdidas. Quería traerles la perlita, no me iba a ir sin filmar dónde estaba ubicado el termotanque, pues bueno, eso indica que se pueden encontrar con cualquier cosa. Por más que uno sepa de reglamento, por más que uno sepa de técnica, metieron un termotanque adentro de un mueble. En otros departamentos está dentro del ropero, dentro del placar de la habitación. Ya el día que se dediquen a hacer esto, mantenimiento preventivo en domicilios, se van a encontrar con estas cosas y está bueno que sepan que existen este tipo de cosas. Bueno, el problema de eso es cuando se pinchan. Cuando se pinchan los termotanques que están instalados en ropero, obviamente en ropero, placar, no sé cómo le llaman, forma cheta, toda la vida le dije ropero, dentro del placar está instalado, se inunda la habitación, sin más. Pero bueno, quedó resuelto. Subí otro videíto cambiando la válvula. El amigo Martín es el único que notó el detalle, porque me preguntaron 3 o 4 cosas que no tenía nada que ver con lo que era la esencia del video. Se dan cuenta, les tiro un videíto donde pueden sacar un contenido técnico y me preguntan cosas que no son. Después se quejan que solo subo quilombo. Y bueno, ya vamos a hablar de ese tema también. Pero bueno, el amigo Martín se dio cuenta con qué torque, con qué herramienta y de qué manera hay que apretar una válvula de alivio de plástico. Está bien, están lo que van a decir,
Yo eso lo aprieto con una pinza, con una francesa, nunca tuve problemas. Sí, no hay problema, pero si uno se pasa, se deforma y al deformarse a veces pierde el registro de regulación, o sea, se va de parámetros o se va para... Que se cierre de más no creo, no creo porque tendría que comprimirse un poquito más el resorte. Pero al deformarse, por ahí el resorte haciendo fuerza, se aliviana mucho la válvula de alivio y queda con un registro obsceno en cuanto a lo que está pensada y después queda abriéndose por cualquier circunstancia. En fin, quería ponerlos en contexto del trabajo que he realizado en la mañana. Después de ahí estaba volviendo para el taller porque tenía que volver a buscar una válvula de alivio para ir a otro lugar. Y me llamaron por un cambio de un bastidor de 2 puntos en baño. Bueno, nada, elemental, bastidor 2 puntos, tenía un destornillador Phillips, de hecho tengo las herramientas acá, ahora tengo que limpiarlas porque vi que están sucias, así que ¿por qué no compartirlo con los amigos? Es lo que siempre digo. Bueno, fui a cambiar el bastidor, me quedaba de paso, se cobra, en caso que me pregunten cómo se cobra eso, se cobra como una visita a un domicilio, ni más ni menos. Bueno, llego, nada, la clienta estaba trabando el módulo punto, porque con un escarbadiente. Estaba trabando el módulo punto con un escarbadiente. Porque si no, no podía prender la luz del baño. Bueno, qué sé yo. Digo, manejate con la del espejo, total, para ir al baño. No, pero a mí me gusta que prenda el extractor por los gases, los olores. Bueno, está bien. No me lo podés hacer ahora. Bueno, está bien. Porque pusieron en la luz principal de baño, en la luz principal, en la boca de centro, conectaron el retorno del extractor. O sea, cuando uno prende la luz, se prende el extractor. Eso no lo hice yo, se hizo como todo cuando se hizo el departamento. De hecho, yo ya sabiendo que todo esto iba a pasar, porque no es que lo hago de ingenuo, o sea, a veces siento que la verdad... Pero bueno, fui a un domicilio que me quedaba de paso. Desarmo el bastidor. Me encuentro con que el bastidor está montado sobre una caja metálica. Está conectado, puenteado entre módulos con el conductor desnudo, o sea, el cable pelado que conecta los dos módulos. Cuando lo vi dije, oh, esto va a estar ideal porque me van a saltar a la yugular. Dicho y hecho. No se hicieron esperar los comentarios diciendo, eso está mal, eso no es así, eso hay que tener cuidado porque esto, hay que tener cuidado porque lo otro, porque uno me puso, si lo toca un chico de 15 años se queda pegado. Que no toque. Yo no puse el título tutorial de cómo cambiar un bastidor. El día que yo diga, hice un tutorial, ahí me critican. Soy técnico electromecánico, conozco el reglamento casi de memoria, casi de memoria. Sé muy bien todas las falencias que tiene ese cambio de bastidor. Las conozco, las acepto. Listo, ya está. Fui y reemplacé el bastidor. Sin agregar ni un centímetro de cable, ni modificar nada. Si ese edificio salió a la venta en el año 2008, empezaron a vender los departamentos. Desde ahí hasta acá no se cambió un bastidor en ese departamento y no hubo ningún problema. ¿Para qué me voy a poner a reglamento una boca por la que me van a pagar lo mismo en tanto y en cuanto la deje funcionando? O sea, somos claros, no hay riesgo para las personas. Eso ya está montado dentro
de la caja como corresponde, con sus correspondientes tornillitos, su correspondiente tapa, todo funcionando, todo perfecto. ¿Qué quieren que cambie? Que haga los puentes de manera... Ya sé todo eso, eso ya lo sé. Pero yo no voy a modificar una coma si eso está funcionando. Y no me van a pagar por hacerlo. O sea, sí, no lo voy a dejar con los cables que de corriente, que ocasione una fuga, que esto, que el otro. Pero si todo vuelve al mismo lugar que estaba y está funcionando desde el año 2008, ¿para qué voy a modificar algo? Pero esto es porque yo sabía, pues. Tienen dos cosas ustedes, no los amigos ya me conocen y saben por qué hago las cosas, pero por ahí los que miran así videos y comentan, yo no sé, porque evidentemente son tipos que saben, pues me marcaron todas las cosas que tendría que haber hecho. Perfecto. Sos un tipo que sabe tanto. ¿Para qué mirás? ¿Para qué mirás? O sea, ya está. Ya está. Yo cambié el bastidor, no me dediqué a normalizarlo, lo cambié, lo dejé funcionando, no puse ni 5 milímetros de más de cable de lo que había. Si vino funcionando hasta ahora, va a seguir funcionando. Si tienen algo que decir, díganle al que firmó el certificado para que coloquen el medidor. Yo no fui. Yo copio lo que hizo el que sabe. El que sabe es el que lo logró habilitar. Yo lo copié a él. ¿Cómo te gusta el quilombo, Tano? No, no me gusta el quilombo. Llega un momento que ya uno dice, bueno. O sea, después del temita este con el muchacho de los infomerciales, que ya por ahí lo deje así. No, yo no lo sigo más, no. Busquen un video donde yo le pedí a alguien que me siga. O sea, por mí no me quiere mirar más nadie. Está todo bien igual, ¿no? No, ahora no lo voy a seguir más porque ya dijo que le da igual. Yo los videos los voy a seguir haciendo. O sea, vivir voy a seguir viviendo, porque yo no vivo de esto, yo vivo del trabajo. Y después va a llegar alguien que diga, no, loco, tienes razón. Bueno. Llegó el video para el tipo indicado. Pero bueno, es más o menos, sé cómo arriar el ganado, porque dije, voy a subir esto, que van a comentar esto, esto y esto. Dicho y hecho. No, que el trabajo no está bien. No, que... No, eso, si lo toca alguien se electrocuta. No, que... Bla, no, que... Bla. Yo copié lo mismo que hizo el que lo logró habilitar. Le pusieron el medidor, firmó el certificado de instalación en funcionamiento, le pusieron el medidor. Si el tipo lo hizo así y se lo aprobaron, yo no tengo por qué modificar nada. ¿Sé que está mal? Por supuesto. ¿Sé que funciona? Funciona como tantas otras cosas. Que se ve cotidianamente, día a día. Y acá en los comentarios todo ponen, bla, 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 bla. Me gustaría que suban ustedes sus contenidos, porque la primera vez lo hacen para la cámara, la segunda lo hacen para la cámara, la tercera ya se mandan cualquiera. O sea, yo también podría haber hecho un despliegue ahí de locos. Podría haber hecho 72 cosas. Puentear todo como corresponde. Nada. Vamos a mirar las herramientas, a ver si están todas, a ver si no se mojó ninguna, porque tienen un gran poder de oxidación algunas de ellas. Bueno, este destornillador ya lo conocen, pero quiero que sepan que va bien, va lindo. Este es el 6x125 que compré la semana pasada. Ya está en funciones, ya está trabajando y la verdad que la punta está linda. Si bien el mango es lo que ya estamos acostumbrados, pero la punta, al no tener el tratamiento de endurecimiento como traían aquellos, la verdad viene muy bien.
Bueno, el alicate Inco, segmento económico, que siempre llevo un alicate. Ustedes se dieron cuenta que iba a ser una cuestión de plomería y siempre llevo un alicate. Entre medio me surgió desviarme unas 20 cuadras y salir a hacer el tema de la electricidad que comenté. Llevaba herramientas no para electricidad, pero sabía lo que contaba en la cartuchera y bueno, la tarea se podía desarrollar más que sobradamente. Bueno, esta pinza que ya quedó multiuso, se me está oxidando un poquito ahí. Ahora vamos a ver si le paso el cepillo para desoxidarla en principio. Los destornilladores Inco que van muy bien. La verdad, satisfecho, ¿eh? Bueno, este que fue un clásico, fue una muy buena compra. La verdad, me gustó y quedó pendiente en la bulonera. Si traen más unidades, comprar para formar un pequeño elenco con esos destornilladores, esas medidas. Nairimo, la pinza de punta total, que la descubrí un poquito oxidada. Pero bueno, nada grave, pero no sé si debería pasar. Jueguito de llaves Allen puse. Lo llevé para desarmar unas griferías de lavatorio y ducha con cierre cerámico, o sea, para sacar los volantes. Los volantes tienen un prisionerito que generalmente se saca con esta, con la de 1,5 milímetros. Generalmente se saca con esta. ¿Por qué llevo todo el jueguito? Por 2 o 3 razones, las tengo que contar. Si son 2 o son 3. A veces, el que fue antes sacó con un destornilladorcito. Lo redondeó. Ya no me va la de 1,5. Tengo que tratar de meterla de 2. Bueno, ese sería uno de los motivos. Tener más posibilidades. Y la segunda razón es porque se pierden las unidades chiquitas. Se pierden. Dentro de la caja de plomería y la caja de service de plomería debo tener dando vueltas 5 o 6 llaves Allen chiquitas que me quedaron los juegos, los blistercitos de estos, sin la unidad. Entre paréntesis, estoy buscando hace tiempo, que lo tengo que tener dando vueltas por algún lado, y no encontrarlo, la verdad que me generó una decepción. Yo hubiese apostado que estaba dentro de una caja de herramientas que no sé muy bien qué hay adentro, porque las voy dejando ahí, pero lo visualizaba en esa caja. Es un librito negro que tiene una trabita en el medio, es un librito. De un lado tiene todas llaves Allen y del otro lado todas llaves Torx. Tenía 2 de esos. Uno se lo presté a Jorgito. El otro, dije, bueno, este me lo quedo yo, no sale de acá. Bueno, agarré, vieron que circunstancialmente con algunas cosas viene la llave Allen, con algunas griferías viene la llave Allen, son llaves Allen de 1,5 milímetros, 2 milímetros, chiquitas, para los prisioneros y el armado de las griferías. Como generalmente armo griferías, bueno, eso me queda. La verdad que las llavecitas Allen me quedan. Algunas veces les digo a los dueños, les dejo la llavecita, no, sigue esto. Listo. Entonces yo había hecho perforaciones y tenía todas las llavecitas Allen para todos esos prisioneritos de la medida exacta, sin saber si era de 1,5 o en pulgada, pero la medida exacta para cada uno de los volantes de las distintas marcas de griferías. No lo puedo encontrar. La verdad que no lo puedo encontrar. Creo que es algo más para atribuirle al tema duendes, que en este taller es terrible. Pinza Ford de 2 posiciones. Y ya sé lo que muchos están pensando. Tano, cuando haces esos comentarios, ya confirmás la teoría que tienen varios, que vos estás loco, tenés delirios persecutorios, escuchás voces. Qué fácil es hablar sin saber.
pico del oro de Bullitt. Bueno, yo siempre digo que esta es una cabeza de culebra, no llegó a cobra. Pero la verdad, para mi sorpresa, va muy bien, muy bien. Había un amigo un muchacho que la estaba por querer comprar y si le faltaba decidirse para escuchar la devolución de la toma de contacto. Yo la verdad que no la consideré importante porque no me lo hicieron saber y no hice la devolución correspondiente, pero la Pico del Oro va muy bien, al menos esta que me tocó a mí, porque Bullitt es algo bastante variable en cuanto a calidad. Sí, Bullitt es variable en cuanto a calidad. En este momento, en la década del 90, Bullitt era comprar herramientas. A mí me tocó una buena. La otra que compré con sistema traba de escalera, al unísono que esta, se me rompió en el segundo uso. O sea, se me zafó al mejor estilo ese tipo de pico del oro, se me zafó y bueno, no. Directamente la desestimé en el canal. Pero bueno, esta va muy bien, apoya, tiene una configuración piola. Tiene una configuración piola que apoya tanto en tuercas, en superficies planas y también en materiales redondos, caños, todo ese tipo de cosas, tuercas redondas. La verdad, una linda unidad. La tenía un poquito devaluada y me ha dado buenos resultados. Bueno, después tenemos la clásica Irimo. Esta la estoy usando como si estuviese usando la Stanley. La Stanley doble cremallera de 7 posiciones, de la cual soy fanático de esa unidad. No la supera. Me quedo con la Stanley. Pero no la saco del taller. O sea, la Stanley. Las que tengo están, las uso todo. Pero cuando uno anda por lugares dudosos o haciendo trabajos por ahí de un lado al otro, lleva unidades que por ahí no le duele tanto perder o no encontrar. Si bien cada una de mis herramientas me duele un montón cuando se pierden, no aparecen. Pero bueno, la Stanley es como las quiero tener las mías, las quiero tener todas. Y esta, con prestaciones muy parecidas, la reemplaza muy bien, la sustituye muy bien. Va muy bien, es una buena unidad de Irimo. Es una buena unidad de Irimo. Muy por encima de la de cremallera simple. Muy por encima de esta. Que estas se acuerdan como llegaron a mí. Cuando activé la garantía de Irimo por 2 unidades de esta, que se me zafaron. Se zafaron por desgaste. Hice el reclamo, hice todos los videos, activé la garantía de Irimo y qué sé yo, y ya no se consiguen de esas. O no se conseguían de esas en ese momento. Y me mandaron 2 unidades en su reemplazo de esta. Que creo que es la 634, si no me equivoco. Yo le pasé el cepillo, se me borraron las siglas, pero me parece que es la 634 de 10 pulgadas. Bueno, pico del oro clásico. La linternita, que no puede faltar. La verdad se ha hecho bastante funcional para las tareas. Tenía dando vueltas una de las primeras linternitas que yo había incorporado para los distintos trabajos. Acá está. Esta decidí dejarla en el taller. Después voy a ver si invento algo para que sea recargable. Pero bueno, es otra tecnología. Esta es de laboratorio. Miren. Después voy a ver si invento algún sistema que se pueda recargar. Es muy chiquita para experimentar con esas cosas, pero por ahí si uno le incorpora algún mango un poquito más grande, se puede llegar a hacer algo.
se puede hacer algo. Y esa es con lamparita, esta es con LED, es otra cosa. Esta se saca de acá, cargamos, ya creo que lo mostré en otro video, no sé, no me acuerdo mucho, la verdad. Por ahí hablo 2 horas y como generalmente los viernes, cuando acomodo las herramientas, hago más o menos la misma maniobra, muy probablemente ya lo haya dicho. Porque hay que tener cuidado, porque acá son muy susceptibles algunos. Y si uno repite, bueno, destornilladores de los Irimo, de los Inco, llave francesita de 6 pulgadas de la Total. La verdad que la vengo utilizando, viene bien. Se le sale un poquito el cromo. La de 8 le pasa lo mismo, pero no altera para nada en el funcionamiento. Y de hecho no se oxida. Yo pensé que al quedar desnuda, la de 8, pues se borró, se salió prácticamente todo el cromo. Iba a tener problemas de oxidación. Trabajó adentro del agua. La verdad, una linda unidad para tener en cuenta. Y después un surtido, un elenco surtido de llaves. Bueno, ya conocen la de 18 por las dudas. De 14-15 de Baco. 16-17 de Inafor. Esta es porque me gusta trabajar con clásicos. Media 9-16 de Raselli. Tenemos la Irimo de 7 y esta Mascot de 3/4, 5 octavos. Después tenemos de Fedore. Esta es la 14 de Fedore. Unidades que se necesitan en uso frecuente de herramientas, ¿no? Acá tienen la válvula que saqué, que cambié, que reemplacé. Le puse una nueva. Tengo de estas. Son nuevas. Lo que pasa es que al estar acá en el taller en contacto con el aceite, bueno, se ensucian, pero observen la rosca, no está utilizada la válvula, ¿no? Bueno, vamos a agarrar un trapito, vamos a pegarle una limpiecita a estas herramientas. Encuentro el trapito. Está duro. Bueno, ese no. Si no. Tano, ¿por qué tardas tanto en agarrar un trapito? Y porque no estoy viendo la cuchilla que yo tengo para esto. Bueno, después de no sé cuántos minutos me logré hacer de un trapito. Vamos a empezar. Estoy grabando con los auriculares. Me parece que es mejor, o sea que se escucha un poco más, no sé, la verdad. No sé si es una falencia del teléfono o es así. Los primeros videos que grabé con este teléfono sí resultaba que los grababa bajos. Después, yo cuando los escucho, mientras están subiendo los veo, y ya noto que como que se normalizó un poco ese tema. Pero bueno, después vamos a tener que incorporar un micrófono como para que sea más claro. Bueno, acá tenemos un jueguito de picos
que habitualmente viene con los termotanques para hacer la conversión a gas envasado. Esto siempre está bueno tenerlos porque ante la presencia de un service que pasa mucho, que llaman a personas que les haga limpieza y van con una aguja, con un alambre y lo sacan de luz al pico. O sea, no van con un calisuar, con herramientas para tal fin. Le pasan un alambre, un clavo, lo sacan de luz, lo sacan de calibre y con esos que son de gas envasado, que son chiquititos, nosotros, con el calisuar que corresponde, le podemos dar la luz y dejarlos bien. Entonces, es bueno tenerlos. Vamos a limpiar la pico del oro. A desengrasarla un poco. Cuando venía para acá me sonó la notificación que el amigo Gregorio está sacando un carburador. Estoy con ganas de ver ese video, a ver qué cuenta el amigo. También tiene sus discusiones con los seguidores. No sé si son seguidores. Le pasa lo mismo que me pasaba a mí al principio. Me pasaba al principio que a veces comentaban y la verdad no sé muy bien por qué comentan, si ya la tienen clara con algo, el que lo está viendo. Muchos comentan por un motivo de hacer una crítica constructiva, sin mala onda, sin mala leche. Otros comentan por el simple hecho de denigrar al que hizo el video. Es así. Vos haces lo mismo, no es más, vos haces tus videos de... Sí, pero somos pares, los dos hacemos videos. En ese tema, él tiene las mismas herramientas que yo para hablar de mí y decir. Que no las use es otra cosa. Por grandeza, por nobleza, porque no las usa, pero tenemos igualdad de condiciones. Cuando comenta en forma despectiva un video vidente, porque es la palabra indicada, o es al menos la palabra que yo aprendí que va, no tenemos cómo responder. Sí, podemos contestar el comentario, pero por ahí en un comentario no podemos mostrar, ejemplificar, decir determinadas cosas. Entonces, yo tenía el mismo berretín que tiene el amigo Gregorio. Hacía los videos personalizados para los comentarios que por ahí eran mala leche, ¿no? Vaya a saber dónde quedó ese contenido. Pero bueno, nada, forma parte del universo de YouTube. Después me cansé de leer que a mí los otros generadores de contenido no me conocen ni por Gil, ni me nombran, como diciendo, vos lo que estás pidiendo es un llamado de atención. Eso me pone un poco de mal humor, porque que no me nombren no quieren decir que no sepan quién está hablando. O sea, no se confundan, o sea, se confunden. Pan Triste, bueno, no me contesta porque él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe, no es que no me contesta por... Pero bueno, es como que él lo mide en números. No le puedo contestar a un tipo que tiene el 1% de lo que yo. Nada, yo con él quiero arreglar de otra manera. Pero bueno, con el tema de las pruebas, de las herramientas, yo no sé por qué tanto problema. Yo opino de una forma y
desarrollo mis videos mostrando lo que para mí no va. Como acepto que en mis videos digan, ese bastidor no se cambia de esa manera, que se electrocutan los chicos. Está bien, es tu opinión. Yo, en 10 minutos, gané X cantidad de plata y lo puse como lo puso el que logró que le habiliten la instalación. Si eso estaba habilitado, yo no tengo por qué modificarlo. O sea, y no me vengan que después vas a un lugar donde sacaron un cable vivo y si eso estuvo habilitado. No, estamos hablando de instalaciones cerradas como corresponde, desarrolladas, o sea, eso yo sé, estuvo habilitado y yo sé que está mal, o no mal, está fuera de norma. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No había llevado cable, no había llevado elementos para electricidad. De hecho, llevé lo que vieron acá. Y no hay herramientas o sea, hay herramientas para trabajar en electricidad, pero no llevé materiales, no llevé cable, no llevé... Cinteladora siempre llevo. Pero no llevé cable, no llevé nada. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer la doble. Vamos. Y sin tocar nada, sin modificar absolutamente nada, quedó funcionando. El otro día hablaba con un muchacho en la vida real, no en la vida virtual. Y me decía, había ido a la cuadrilla de Denor, no sé por qué tema, bueno, parece que se le había saltado la térmica unipolar, de paso le cambiaron la tapa de nicho, de medidor. Y me dicen, yo no puedo creer cómo vos manipulás la corriente, no querés que corte, no querés que corte, no cortes nada, dejá porque así yo puedo probar, puedo medir. No, bueno, pero avísame. Vinieron los de Denor, me dice. Parecían Astro Boy, con los, la máscara, los trajes, los guantes. Sí, le digo. Sí, yo los veo. Los veo siempre. Pero Edenor no le da esas cosas para cuidar al tipo. Perdón. Le da esas cosas para cuidar al tipo. Pero no porque al tipo lo quieran mucho, ¿eh? Porque si no, la de juicios que habría, ¿sí? La mitad, y esto hablo con conocimiento de causa, no me bajen el precio, hablo con conocimiento de causa. La mitad son subcontratados, son tercerizados. Y no saben ni siquiera nada, o sea, saben una determinada, o sea, tienen un nivel determinado de conocimiento. Que a veces no van de la mano de las cuestiones técnicas. O sea, entonces a los tipos los cuidan, los embolsan de una manera que no haya riesgo de nada. Y está muy bien, porque nada vale más en la vida que una vida. Pero bueno, el que sabe trabajar con la electricidad, si bien yo sé que nada es gratis, en algún momento te comes una patada, estamos hablando de cambiar dos módulos, ni siquiera dos módulos, un bastidor compuesto por dos módulos, que en sí la tensión está en un cable, el resto son retornos. Pero bueno, nada, es así. No es que yo sea un maestro por tocar la corriente, es más, soy un gil por tocar la corriente así, pero es como se trabaja. O mejor dicho, no es como se trabaja. Hay que cortar la luz, ponerse aislado, bla bla. Pero bueno, acá. Me gustaba uno. Encima, si me estás viendo, estoy hablando de vos. 40 minutos ya. Estoy hablando de vos, Ford Falcon. Encima Ford Falcon se llama el chavo. Pero buena onda, loco. Buena onda. Me olvidé cuál era el comentario.
For Falcon me dice, yo la verdad que mucho no comparto tus opiniones, pero la verdad es entretenido verte porque te enojas. Me gusta cuando te enojas. Yo todavía no me enojé. O sea, a veces uno está desarrollando un tema y bueno, se apasiona y por ahí como que se pone un poco más eufórico. Pero no me enojé todavía, no son temas para enojarse. O sea, está todo bien, va, todo bien. Está ahí, pero no son temas para enojarse. Pero me decía el loco por Falcon. La verdad que me cayó bien el pibe, porque macanudo, macanudo. Demostró a lo largo de los comentarios que es macanudo. Y hay otros que me hicieron llegar capturas de los comentarios. Que yo acá en el canal los tenía como amigos. Y los he saludado y nada. Y buena onda y bien. Y dale Tanito y capo. Y bueno, nada, ¿qué va a hacer? En un momento se cansaron porque esto es así. Hasta el que te mira todos los días, en un momento se va a cansar. Uno se da cuenta a quién verdaderamente le gusta el estilo y a quién no. Pero yo no voy a modificar una coma, Fue siempre así el canal y siempre va a ser así. Lo que pasa es que, bueno, la gente se aburre. Yo no voy a hacer nada para modificar eso. Esto no es un canal de... Yo hace varios años todavía no hacía videos. Hacía esto mismo en Facebook. Y cuando empecé a mirar, porque yo siempre fui muy retrógrado para estas cosas, para la tecnología. Empecé a mirar YouTube, que todavía no estaba instaurado YouTube, como se lo conoce hoy, que prácticamente cualquiera hacemos contenido de YouTube. Y empecé a seguir un loco, Damián Chapone. Un maestro, para mí el pibe es un maestro. Prepara los Corsa. No los prepara, pero el fuerte de él es meterle motor 2.4. Al Corsa le meten el motor 2.4 y queda como un cohete. El tipo desarrolló un sistema de cómo al Corsita meterle el motor 2.4. Ya tiene las patas, las modificaciones. Arrancó haciéndolas en moldes de cartón. Lo trasladó a chapa, como a la antigua escuela. Un pibe de la antigua escuela. Que debe ser un pendejo, un pibe, no sé. Y bueno, yo lo empecé a seguir, lo empecé a mirar y ya subía el video Damián Chapone mirando. Estaba armando un motor, dejaba todo ahí, me ponía a mirar a Damián Chapone. Y también un loco medio como no sé. Un tipo que por ahí hacía un video de 5 minutos, por ahí te mandaba 2 horas de video. Y claro, y empezó a armar los Corsas y ya después llegó a armar hasta un Camaro, el chabón. De acá de Padua, no estoy hablando de Damián Chapone, todos lo conocen. Y lo seguía, y un día dije, ¿otra vez te va a poner un motor 2.4? Ya está, ¿qué va a hacer? ¿Otra vez va a hacer un sorteo? ¿Otra vez con las marcas? ¿Otra vez esto? Tano, vos tenés un problema con las marcas. Sí, la verdad que no me cabe la gente que agarra las marcas y todo eso. Pero el chabón lo decía en la cara. Decía, mira, Gama me mandó este juego de herramientas. Uno para mí, otro lo sorteo, para ustedes. Sin número. Síganme en Instagram, bla, bla, bla. Ese es el chabón. Ese es el que va. El que muestra la hilacha. Me mandaron 2 juegos de herramientas. Gama la voy a estar usando acá en el taller, bla, 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 bla. Uno es para ustedes. Yo mangueo uno para mí y uno para ustedes. Ese chabón. Que si bien no me gusta nada el tema de mercalizarse, no sé cómo es la palabra, pero bueno. Andar de la mano de las marcas. No me interesa. Nomás no.
vos nadie te pone ni una pinza en ese canal. Si solo fomentás el quilombo. No se crean que están así. No se crean que están así. Pero bueno, empecé a seguir, lo estaba siguiendo, fanático de Damián Chapone, y de golpe porrazo, un día me sonó la notificación, seguía haciendo lo que estaba haciendo. Otro día me sonó la notificación, me pongo a mirar. Motor 2.4 explotó. Otra vez explotó. Oh. Y yo los entiendo, se aburren del contenido del Tano. Y bueno, es así. A veces pasa como en la vida misma, ¿no? Como en las parejas. ¿Cómo es más fácil irse de una relación? ¿Sentándose a hablar? No, pegando un portazo. Es más fácil irse pegando un portazo. Y acá no vuelvo más. ¡Lucha! Bueno, acá es igual. Acá se indignan. No sigo más porque es un maleducado. No sigo más porque falta de respeto. No lo sigo más porque... No me seguís más, porque te aburriste, porque te cansaste, porque cambió el contenido, o antes me veías interesante y ahora me ves como un gil, pero no tenés ni que dar explicaciones. O sea, te vas y te fuiste y ya está. O sea, busquen un video mío en el que les diga síganme. Estaba pensando antes de decir este comentario, porque capaz que en alguno hice una parodia y van a decir, sí, en el video del 2022 dijiste. Yo a nunca a nadie le pedí que me sigan. Es más, no me quieren ver más, no me ven más. Los videos van a seguir estando, los voy a seguir haciendo. Cuando arranqué haciendo los videos, ustedes se piensan que yo tenía expectativa de que alguien los mire. Los hacía. Es así. Valoro mucho a los verdaderos. Por eso siempre saludo a los amigos. Porque esos tipos... Muchas veces dicen, no, la verdad que no comparto con vos, che. Pero entiendo lo que decís. Pero yo opino esto. Yo opino lo otro. Está bueno eso. Me gusta eso. Pero sí, me han mandado capturas de... Pues ahí está. El infomerciante no me conoce. Y ya no lo voy a nombrar más, no se preocupe. No me conoce, pero hizo un video de media hora que nunca hace explicando sus tomas de contacto. O sea que no me conoce, pero da explicaciones. Y no, yo lo hice para mis seguidores. Sí, para tus seguidores te van a seguir aunque uses, aunque dejes un destornillador 15 días dentro del agua. Te van a seguir igual. Es así. El que dice que no me conoce, bueno, no, si él quería demostrar que no me conoce, no hubiese salido a explicar nada. El que se está manteniendo en esa postura es el gordito de sombrero. Habló DiCaprio. No, pero yo me muevo. Yo agarro una pala, te hago un pastón de 12 baldes, te saco un motor, te bajo una caja de velocidades, me boxeo si es necesario. Este no. Y él está por esa. No lo conozco, pero él sabe cómo arreglar las cosas. Entonces, el loquito. Y bueno, sí. Y está el amigo Ubaldo que me dice, mirá, yo tengo pocos años de vida. No sé, me quedan pocos años, quiero conocer tu experiencia. Sí. Te puedo mostrar una instalación completa de gas, cómo se desarrolla hasta el momento que te la prueban. Te puedo mostrar una instalación eléctrica completa, desde cómo se empieza, cómo se replantea, cómo se habla con los albañiles para que te dejen las canaletas. Pues ya no hago canaletas. Hice demasiadas canaletas. O sea, y esto es real. Lo puede decir cualquiera. Hice demasiadas canaletas, ya me cansé. Voy, miro los caños, como los van poniendo, que no se tapen, que esto, que el otro, pero las canaletas las realiza el albañil. Le pagarán unos pesos más, y los presupuestos míos de electricidad son con canaletas y sin canaletas. Las canaletas, le digo a un pibe, uno de estos del barrio, que hay que tener suerte con que tengan ganas de trabajar, que vengan, que les sirva la plata.
que sepan, que no se roben las herramientas. Bueno, cuando cumplimos 2 millones de cosas, que las había logrado más o menos cumplir con un hijastro mío. La madre lo mandaba a trabajar conmigo cuando estaba de vacaciones. Cuando estaba de vacaciones te vas con el TAN. El pibe, hijastro, no había tenido figura paterna. Bueno, esto ya es entrar en un terreno íntimo de él. Pero bueno, ni siquiera saben quién es, ni siquiera él mira los videos, así que... Bueno, cuestión que nacieron los chicos y se borró el chanta y nada, quedado la madre sola con los chicos. Yo la conocí cuando los chicos tenían 8 y 9 años. La nena y el pibe. Y bueno, nada, los vi crecer y bueno, empezó a venir conmigo el pibe. Claro, se empezó a enganchar porque al mediodía, yo no como al mediodía, pero estaba con un pibe y digo, vamos a comer un pancho, vamos a comer esto, vamos a la salida, vamos a la estación, tomamos una Coca-Cola, una Pepsi. Y claro, le empezó a gustar, se empezó a involucrar. Empezó a ser funcional. El primer año, cuando lo llevé, era un nene que estaba mirando. Y de vez en cuando me alcanzase un destornillador y venía. Después ya se empezó a enganchar. En los días que no tenía sus actividades, que venía a los trabajos, al taller, ya empezaba a ser funcional el pibe. Empezaba a andar bien. Y bueno, en varias instalaciones yo le marqué las canaletas. Rompete así, fíjate, acá rompé, donde se juntan 2 ladrillos huecos, ahí rompé, pasa el caño, bla 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 bla. Donde rompimos le vamos a hacer un punto ahí de anclaje con cemento, prepararlo así. Pero todo eso no fue de un día para el otro, de un momento para el otro. Llevó un tiempo de aprendizaje, de maduración. Hoy en día, preparar un pibito, he preparado pibes. Cuando tenía la cuadrillita, que en algún momento comenté, que hacíamos laburos en country y demás. Bueno, primero que me lo filtraron un montón, porque pero de eso se ocupaba Eduardo, que ya en algún momento voy a hablar de Eduardo, voy a contar la historia, porque muchos amigos les gustó saber cómo era el tema con Eduardo. Esos chicos llegaron de la mano de Eduardo. No sé cómo, yo soy de Aedo, ellos venían de Marcos Paz. ¿Marcos Paz? Sí, Marcos Paz. A las 8 quiero estar en la obra. Tenemos que salir a las 7. Se arrancaban a las 5 para acá. Pero claro, el gordo los arreaba para todos lados. Vamos, Juan, vamos esto. Te quedas a dormir en mi casa, pero al Tano hay que cumplirle, bla, 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 bla. Bueno, el primer día que caímos en el country, me rebotaron 2 pibes porque tenían antecedentes, no sé si antecedentes o quilombos con la madre de sus hijos. Al country no podían entrar. Muchachos, esto es sencillo. O se toman un bondi y se van, o se quedan acá sentaditos hasta que nosotros terminamos el día y yo los tiro de vuelta. Pero mañana no vengan porque busca otro. Y logré dar con 2 pibitos. Juan y el otro no me acuerdo. Me robó unas herramientas el flaco. Me acuerdo que le decíamos el flaco. Estaba en una obra con Juan. Terminó siendo buen oficial. Buen oficial. Es más, lo último que supe de él es que había medio montado, ¿no? Ahora todos le llaman empresita. Había medio montado una empresita de mantenimiento, qué sé yo. Bueno, Juan salió funcional, salió un tipo capaz de resolver. Si le asignan a hacer una pieza, el tipo sabe levantar, revocar, poner las aberturas, techar, hacer la instalación eléctrica, poner la cerámica, sabe desarrollar. Le llevó tiempo llegar a eso. Obviamente algunos conocimientos tenía y otros los terminó de aprender conmigo. El flaco, el compañero, que tirando en yunta, iban bien,
porque uno hacía más la fuerza bruta entre ellos, y Juan, el pibito, era más llamémosle el técnico. Se ocupaba más de los detalles, manejaba la plomada, había que hacer, yo por ahí le preparaba los estribos, bueno, el tipo los armaba, o sea, pintaba para oficiar. El flaco, no, peor. Una vez, de las veces que me separé, que yo lo debo haber contado acá, uno de mis suegros armó un De Carlo igual que 0 kilómetros, un BMW De Carlo igual que 0 kilómetros. Me separé de la hija y me había quedado en la casa un juego de tubos. Muchas de las unidades forman parte de la caja SFI Herramientas que Trabajan, para los amigos del canal, que ya no sé quién queda. Bueno, esa caja había quedado en la casa y me dice, te la tiro en la obra, me queda de paso, te la llevo a la obra. Porque cuando estaba con la hija no lo veía nunca el tipo, o me chicaneaba, o buscaba, esos tipos que les gusta discutir, bueno, así. Y yo ya lo tenía al tipo, entonces. Bueno, me dice, te la tiro en la obra. Le había despertado cariño, pero no sé si le desperté cariño yo o ganas de molestar a la hija, de que el tipo... Porque había cosas internas familiares, bueno, todo conduce a todo. Me la deja en la obra, vieron que en las obras generalmente agarramos una habitación donde ponemos los materiales, donde más o menos obra de oficina, donde se toma mate, donde... Es la oficina. Y es la primera habitación que tiene puerta, con llave. Entonces la puse ahí y me despreocupé. Me di a las tareas de, digo, cuando llevo las herramientas, me llevo la caja. Creer o reventar, creer o reventar. Yo pasaba por al lado de esa caja y esa caja me hablaba. Me decía, abrime, 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 abrime. Y yo le dedicaba una mirada y seguía haciendo lo que estaba haciendo. Se lo juro por mis hijos. ¿Qué pasa? El día que me voy a llevar las herramientas, el chabón deja de venir. La levanto así, pesaba la mitad. 2 más 2 es 4, la tierra es redonda. La abro, me faltaba una llave Crick Stanley de media, un mango de fuerza Stanley, puñados de tubos que agarraron así, sin mirar, se los llevaron. Bueno, me afanó los tubos de la caja. Bueno, lo hablo con Juan, le digo, Juan, mirá, no es por vos, no es contra vos esto, le digo, yo sé de dónde viene la mano, del flaquito este, que no me acuerdo el nombre. ¿Tenés la dirección? ¿Tenés el teléfono donde encontrarlo? Sí, me dice, es de mi barrio. Bueno, llegué a la dirección, le digo, avisale que faltaron herramientas, que estaría bueno que venga, así hablamos todos, a ver dónde pueden estar. Después, es como que desistí de lo que tenía pensado hacer, porque considero que el que se regaló fui yo. Entonces dije, ya está, que te sirva de experiencia. Pero perdí varias unidades que formaban parte de la historia de la caja SFI, herramientas que trabajan. Pero la caja SFI, para los que no saben, nació de todas esas unidades de tubos que compramos en forma independiente, en forma individual, no obedeciendo a un patrón, no obedeciendo a una marca, pueden ser estriados, pueden ser hexagonales, pueden ser robust, pueden ser Bremen, pueden haber algunos vacos, o sea, los rebeldes, juego de tubos que uno fue comprando por unidad, porque vieron que uno va a la bulonera y dice, dame 5 bulones de X medida y ya que está, dame el tubo. Y compramos el tubo y no obedece a ningún juego de los que podemos tener en el taller. Entonces lo vamos poniendo en la caja, que es la caja con la que terminamos trabajando siempre. No tocamos más los juegos. Pues la realidad, ya lo conté acá. Entonces, bueno, cuesta conseguir un pibe, y esto vamos a no sé cuántos minutos atrás, que
cuesta sacar adelante un muchacho en quien poder confiar, que si falta algo es porque lo perdió por Gil y hay que buscar, que va a aparecer, pero yo ya, Canaleta, no hago más. Cuesta preparar a un chico que dé una mano, que aprenda el oficio. Otros después han seguido trabajando por su cuenta, como el caso de este muchacho Juan, que lo último que supe de él, no le estaba yendo bien, estaba en crecimiento. Yo siempre, antes de que porque bueno, uno confía, pero antes de que me robe alguna herramienta, yo le decía, mira, tengo esta entrada en tal ferretería, ¿te parece? Voy a comprar una pala, ¿querés que te compre una para vos? Te la voy descontando. Sí, sí, cómpreme porque yo quiero ir formando mi elenco de herramientas. Bueno, listo, tanto. Después, a veces le terminaba descontando, a veces no, pues el pibe verdaderamente la laburaba. El día rendía, el día lo hacía rendir. Podía trabajar bien como oficial ese chico. Mirándolo, pero podía ser, ya él debe ser un buen oficial. Si su destino no se torció para lugares que por ahí no está bueno, el pibe tenía potencial. Pero bueno, vieron cómo es, a veces cuesta. Observen lo que digo, ¿ven? Tiene oxidación y esta no lo vamos a dejar avanzar porque lo estuve intentando limpiar con una punta y nada, le vamos a pasar el cepillo y vamos a ver de sacarle ese óxido. Bueno, vamos a ir limpiando algunas cositas que quedaron sobre el banco también, ya que estamos. Estos martillitos, al menos los que yo compré, los compré en Coto. Estamos hablando de varios años atrás, diría 10 años atrás. Quizás un poquito más. Estaban 40 pesos. Deben ser de un acero espectacular, porque no tienen un bollito. La verdad, bueno, hay que usarlo para lo que se utiliza un martillo de 300 gramos, ¿no? Pero cómodos, la verdad, una buena madera, linda madera. Y el acero, la verdad, a mí me han dado resultados.
Tengo varios de estos. Podemos ver 2 o 3 en este momento porque los otros los tengo en las cajas. Pero acá tenemos otro, que este incluso es hasta un poco más antiguo. Un día les voy a mostrar el tablero. Tengo que ordenar un poco. Les voy a mostrar el tablero porque muchos dicen que el tablero no existe. Acá le había puesto una cintita. Tengo este y tengo acá en este momento este. La verdad que me han dado un lindo resultado estos martillitos. En una época yo iba a desayunar todas las mañanas. Yo los pinté, bueno, para protegerlos un poquito. En una época iba a desayunar todas las mañanas a Coto. Estaba trabajando ahí cerca y por el precio del desayuno, que era muy barato, muy económico, nada, me pegaba una vuelta, miraba alguna herramienta y la compraba. Estas herramientitas así sueltas, la verdad que compré Stilson, compré... Las Stilson tengo que tener en el tallercito. Espectaculares. Y ahí saltan los que dicen, a vos todo te resulta espectacular. No, todo no. Lo que pasa es que en 40 pesos en aquel momento no existía un martillo. No sé, plata de hoy, la verdad no sé, habría que hacer la ecuación. Pero era muy barato antes. Es como que hoy te digan 2.000 pesos. No sé, una cosa así. Lo vale, sirve, es útil, es una herramienta funcional. Un lindo martillo para tareitas de... Cuando los tenía en la caja de electricidad, por ejemplo, ese me servía para las grampitas que opté por trabajar con tarugo portaprecinto o con grampa atornillada, por más chiquito que sea el cable. Las grampitas esas me he pegado martillazos en los dedos porque no hay manera de tenerlas. Pinza de punta, bueno, todos sabemos eso, pero no da resultado. O sea, de 10 clavas 3, 4. Se tienen que dar varios factores que no me estarían pasando últimamente. Entonces prefiero trabajar con tornillo, o sea, con tarugo para precintos o con grampa atornillada directamente. Porque bueno, no se sale, el cable queda. No está saliendo hace un tiempo que no hago instalaciones exteriores en cable canal. Yo cuando empecé a trabajar con cable canal era prácticamente una mala palabra. No lo quería nadie. Nadie. Decían, no, eso por afuera es cosa de bueno. Con el paso del tiempo, el mismo cliente me decía, ¿podemos poner esa moldurita por donde van los cables que queda tan lindo? Hay gente que no se acuerda lo que... Pero bueno, qué sé yo. Forma parte de la evolución, ¿no? De darse cuenta de que las cosas quizás cambiaron un poco para bien. Gente que netamente quería todo embutido. Y ni ahí hablarle de algo exterior. Hoy en día, todos los caños por afuera, todos los cables por afuera. Porque así se puede encontrar fácil un problema. Que es una realidad, ¿no? Pero han cambiado un montón las premisas de trabajo de una época a esta parte. Busca polito. Teflón. La verdad que hoy, una mañana que no hizo frío, estuvo lindo, ¿eh? Ayer sí, se las regalo.
Y esto cuando se enfría todo, digan que tengo la de 2 velas, dos estufas de 2 velas. Para aquel lado que como que si entrase una corriente de agua por debajo del portón, atrae una corriente de agua, dije, una corriente de aire por debajo del portón, atrae todo lo que es el calor para adelante, para donde estoy yo. Entonces está bueno ahí. Llega como una brisa cálida, está lindo. Bueno, gente, nada, tengo un montón de cosas más para hacer, pero si me pongo a hablar y hacer, se va a hacer muy largo. Después no lo miran o no se sube, o tarda en subirse se sube, pero bueno. Tengo que hacer una listita con los amigos que vienen acercándose al canal. Bueno, tenemos, voy a nombrar los que me acuerdo. El amigo, no sé si llegó hasta acá viendo, creo que nadie va a llegar hasta acá viendo, pero bueno. El amigo Ford Falcon, lo nombro porque te quiero saludar. Oscar, con K. Un amigo que comentó bastante prolijo y con bastante respeto. Ahora no recuerdo tu nombre, pero termina en como que estás en YouTube. Hiciste un comentario sobre herramientas chinas, genéricas, de la década del 90, de tu viejo en el campo. Una lectura perfecta de cómo es la vida en el campo, cómo se exigen las herramientas y de lo fieles que eran las unidades de la década del 90, que es algo que yo, desde el primer video que hago, creo que es lo que pregono acá en el canal, porque bueno, se ha ido distorsionando con el paso del tiempo, pero yo siempre banqué lo que fue eso, esas herramientas que por ahí venían medias con muy mala fama, muy mala reputación y terminaron siendo muy fieles, muy útiles. Más, tengo un montón de herramientas que las muestro siempre. Está bien, cuando me decida a mostrar algunas cosas del tablero, van a ver algunas otras también. Pero no, buenas unidades. Te mando un saludo. Hay varios amigos que voy a ir saludando a lo largo de, bueno, después los voy a anotar y los voy a saludar en la charlita de la noche. Ya va a llegar una noche que la haga. Lo que pasa que se termina haciendo tarde. Yo siempre algo subo en el día. Y bueno, nada. Como que tampoco los quiero llenar de videos porque, bueno, se cansan. Pasa lo que les decía. Lo que les decía que me pasó a mí con Damián Chapone. Que hoy de vez en cuando miro un video de Damián Chapone. Y acá y lo miro y me río. Y miro los viejos. Yo siempre miro los viejos. Porque, claro, uno mira lo que le gustó. Es así. Y he hablado un par de veces con el loquito. Macanudo. Loco macanudo. Porque está muy ligado a los Corsa. Ustedes vieron que estuvimos, porque eso fue con Jorgito, estuvimos armando 3 Corsas y un Gol. Que se compró de un remate judicial, bla, bla. Y bueno, vinieron completos, absolutamente completos. Yo estaba a cargo de armar los motores. Pero estaban recalentados, por ahí el Corsa, en el cigüeñal, tiene un metal que controla el juego axial. Bueno, se come el cigüeñal, o sea que tiene juego axial y ahí hay que cambiarlo. Bueno, yo hablé varias veces con Damián Chapone para ver si podía comprarle algunas cosas que él saca de los Corsas porque no usa más esa mecánica, porque los pasa a 2.4 y alguna cosa le he comprado circunstancialmente. La verdad, un tipo fuera de serie, muy buen loco. Pero bueno, no se aburre. Y acá, el que se quiera ir, no hace falta ni que avise. Con que no mire más. Ya está. Suficiente. Así que nada, gente. Bueno, tengo un par de cosas más para hacer. Voy a subir este videíto, esta charlita, esta puesta a punto. Quería que quede claro las cosas de los trabajos.
Yo no hice ningún video explicando cómo se hace, no es un tutorial, es mi día a día, mi experiencia en cambiar un bastidor e irme y nada más. Si quieren, me pongo a normalizar esa caja, me paso una hora ahí pelando el cablecito, poniéndolo acá, conectándolo con la cinta ahí. Queda un poquito más adornado, pero vuelvo a repetir mi teoría. Si copié al que le aprobaron el medidor, bueno, está bien. Les mando un saludo, nos vemos.